Dicen los expertos que vivir en pareja es una de las aventuras más complicadas del ser humano y de un doctor que tuve en mi programa de diálogos salió la cita de la semana. El vivir en pareja es la unión de dos seres imperfectos y a veces se tiene la ilusión de que cuando uno se casa pues seremos felices por siempre y que tiene que haber relaciones perfectas, y si no es perfecta tú no eres el hombre para mí o el hombre, la mujer para mí, entonces escogimos mal. Es falso. Para empezar, perfecto solo Dios. Y como segundo punto, el juntarse dos personas con sus dos imperfecciones va a ser una relación difícil de por sí. Y no pretendo con el libro decir, no hombre, mire, si usted no es feliz es porque no quiere, si ser feliz es fácil, no. Lo que pasa es que el matrimonio requiere lucha, quiere disciplina. Y siempre pongo este ejemplo, cuando uno a veces se levanta en la mañana y no quiere ir a trabajar, ¿se queda uno acostado o se levanta? Pues te levantas, ¿no? Hoy no tengo ganas, estoy cansado, estoy de bajón, me pasó algo personal, pero igual te levantas y vas al trabajo. Igual es en una relación. No puedes decir, no, es que hoy ya no la quiero. O sea, pues te levantas y la quieres igual, y trabajas igual, y luchas igual, porque ese fue tu compromiso. La tortuga blanca aparece como una especie de alta prioridad de la Unión Mundial para la Naturaleza. Existe solo en 3 países. En Guatemala, Petén es uno de los hábitats de esta tortuga que aparece en la lista roja de especies en peligro de extinción. Apetecible por el hombre, es cazada para vender su carne en los mercados. Pese a ser ilegal, su venta no ha disminuido, todo lo contrario, ha aumentado. Según estudios, ¿verdad? Y anécdotas de la gente, la carne de esta tortuga es muy rica. Entonces sí, es muy cazada para su consumo. El río San Pedro en el Parque Nacional Laguna del Tigre es uno de sus hábitats. Dentro de los avances científicos de la Asociación para la Conservación de la Vida Animal, WCS, se ha dedicado a su rescate. Este centro de investigación, dentro de la Estación Biológica Las Guacamayas, se intenta salvar a una especie que solo existe en México, Belice y Guatemala. Estas fueron incubadas aquí en el laboratorio. El periodo de incubación duró más o menos 8 meses, 8 o 9 meses duró el periodo de incubación. Nosotros lo que hacemos aquí es capturar a las tortugas adultas de la laguna. Capturamos a las hembras y palpamos para ver si tienen presencia de huevos. 6 meses después de haber nacido es liberada. Estas tortugas herbívoras únicamente salen a la superficie para poner huevos y se distingue el macho de la hembra por tener una cola más larga. Entonces así distinguimos cuáles son hembras, cuáles son machos, para agarrar solamente a las hembras y palpar si tienen huevos, ¿verdad? En la época de reproducción, pues es cuando empieza al final de la época lluviosa. Es que empiezan ellas ya a reproducirse. Ese es el tamaño promedio que puede alcanzar. El plastron es casi que blanco, por eso se le llama tortuga blanca. Plastron es la parte de abajo, ¿verdad? Se mide la humedad y la temperatura para un registro que permita el nacimiento de cada huevo en un clima similar al que tendría en su ambiente natural. A finales de octubre del año pasado se incubaron 99 huevos y se descartaron 10. Se espera con el tiempo multiplicar el número de esta tortuga. La muerte de 5 militares en las montañas de Huehuetenango, la intoxicación de estudiantes de la policía, noticias que impactaron esta semana y que están entre las 5 más importantes. La unificación de los bonos, la falta de insumos y medicamentos y el incumplimiento del pacto colectivo son los temas que piden los salubristas que se atiendan pronto y exigen al ministro que dé una pronta respuesta a estas problemáticas y amenazan con paralizar el país. Los salubristas del interior también solicitaron el abastecimiento de los centros de salud. Como ocurre, las amenazas de este sector no se dejaron esperar y anunciaron medidas de hecho. Gobernación teme más violencia ante la caída de Lorenzana. Se teme un incremento de la violencia en el área donde operaba la estructura vinculada al cartel de Sinaloa, que sostenía negocios con Valdemar Lorenzana y sus hijos, ante un eventual cambio en la correlación de fuerzas del narco en el país.
El declararse Lorenzana culpable por narcotráfico en Estados Unidos es parte de una estrategia legal de la defensa. En el Oriente hay varios grupos operando vinculados a la familia de supuestos narcotraficantes. A 2 kilómetros de la aldea El Aguacate, en el área de Huehuetenango. El ministro de la Defensa, Manuel López, oficializó la muerte de los 5 miembros del ejército, entre ellos el general Rudy Ortiz Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general de brigada Braulio René Mayén García, el coronel de artillería Ronnie Adolfo Anleu del Águila, coronel de aviación Juan de Dios López Gómez y el piloto del helicóptero accidentado, mayor de caballería Selvin Ricardo Raimundo Donis. El helicóptero de la Fuerza Aérea quedó destrozado en un área montañosa de la aldea El Aguacate de Nentón, Huehuetenango, donde se realizó el rescate de los 5 oficiales, miembros del ejército y voluntarios de las comunidades cercanas cargaron los cuerpos en camilla. 115 kilómetros es la distancia del lugar del accidente a la cabecera departamental, hasta donde fueron trasladados los 5 cuerpos y ocuparon 5 horas en vehículo. 246 estudiantes de la Academia de la Policía Nacional Civil, aspirantes a la SAS, presentaron síntomas de intoxicación y 61 agentes de seguridad del Ministerio Público que se encontraban recibiendo una capacitación en la finca Pachalí. Al menos 30 fueron trasladados en estado grave. Solo la emergencia del Hospital Roosevelt atendió a 22 aspirantes para agentes de asuntos administrativos y de seguridad de la Presidencia y a los agentes de seguridad del Ministerio Público. Ahora le mostramos una radiografía sobre cuáles son las principales características de los guatemaltecos que han sido deportados, de acuerdo a un diagnóstico realizado por la Pastoral de Movilidad Humana. La Dirección General de Migración reportó que en ese periodo más de 217,000 guatemaltecos viajaron a Estados Unidos y México en condición de indocumentados. De ellos, el 90% eran hombres y el 10% mujeres. Los principales departamentos de los cuales son originarios los guatemaltecos que viajan en condición de indocumentados son Huehuetenango con el 15%, San Marcos con el 13%, Quetzaltenango con el 11%, Quiché con 9% y Guatemala con 5%. De acuerdo a una de las investigadoras, esto podría estar vinculado a los niveles de violencia en esas zonas. La influencia de sectores de crimen organizado que tradicionalmente estaban asentados en México y que ya están incursionando en el territorio guatemalteco. El estudio menciona que estos 5 departamentos de origen de población retornada presentan los índices de pobreza más altos. Quiché tiene el 72% en pobreza y San Marcos el 69%. Le siguen Petén con 66% en pobreza y luego Huehuetenango y Quetzaltenango con 51% y 43% respectivamente. En cuanto al nivel de escolaridad, el estudio revela que el 62% de los deportados tiene algún grado de educación primaria, el 17% tiene algún grado de educación secundaria y el 7% concluyó el bachillerato. Culturalmente las fronteras no siempre han existido. Hay familias de ambos lados, hay toda una larga historia de migración temporal. Fundamentalmente a los trabajos en el café, en fincas mexicanas, ¿sí? Las tareas más frecuentes a las que se dedican los connacionales deportados son: el 44% se dedica al trabajo en el campo, el 16% labora en construcción, el 4% trabaja como cocinero y luego le siguen con porcentajes más bajos quienes trabajan como obreros, amas de casa y en otras ocupaciones. La muerte de un afroamericano en Nueva York en manos de la policía provocó serios cuestionamientos en Estados Unidos en relación al accionar de las fuerzas de seguridad. Estados Unidos está viviendo una situación que empieza a provocar el temor de que se amplíe a otras zonas de Nueva York. Se trata del caso Garner, un joven afroamericano que falleció cuando un policía le aplicó una llave de estrangulamiento prohibida en Estados Unidos. El joven vendía cigarrillos de manera ilegal y cuando fue detenido se opuso al arresto, lo que desencadenó su muerte. Este hecho ocurrió en el barrio de Ferguson y han alimentado el debate en Nueva York, donde las autoridades están en alerta ante el temor que las acciones de protestas se contagien en otros barrios conflictivos de esa ciudad.
Todo ocurrió el 17 de julio, cuando Eric Garner, de 43 años, 6 hijos y con 1.80 metros de estatura, murió a manos de la policía en Staten Island. Se sabe que el agente Daniel Pantaleó le redujo con una llave de estrangulamiento prohibida por la policía desde 1994. En una grabación desde un celular de uno de sus amigos, se escucha cuando la víctima grita 11 veces que no puede respirar. Garner parecía obesidad, diabetes y asma. Murió por estrangulamiento. Lo peor de esta historia es que la policía y Garner eran viejos conocidos, ya que había sido detenido decenas de veces por la venta ilegal de cigarrillos. Y ha sido su muerte lo que ha provocado las manifestaciones de repudio y sobre todo la intervención del reverendo político y activista el afroamericano Sharpton, que ha vivido denunciando abusos policiales contra la población de color. Es uno de los líderes más influyentes y polémicos de Estados Unidos. Movilizó su organización, la National Action Network, para convocar protestas en demanda del procesamiento de los agentes implicados. Una de las mayores exigencias estos días es que hayan más policías afroamericanos en los barrios de mayoría negra en Nueva York. En una ranfla vas por el material, cualquier cosa sacas un aguaje. Un vocabulario en clave que tuvo que descifrar el Ministerio Público en la investigación realizada contra los 94 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha. A continuación, se lo vamos a explicar. En el juicio catalogado como el más grande de la historia judicial que se desarrolla en el Tribunal B de mayor riesgo, el Ministerio Público descifró el vocabulario utilizado por los supuestos pandilleros, con ayuda de un colaborador eficaz. Jaina quiere decir novia, ranfla es referente a un carro, material le llaman a la droga, varas al dinero, guaje a las armas, chontes a los policías, renta a la extorsión y pintas a las víctimas. En frases más estructuradas utilizan jale para hacer referencia a que coordinan y ejecutarán un asesinato. Echar la rata es cuando un miembro de la pandilla delató a otro. Correr la huirla es igual a correr la voz. Este tipo de vocabulario en clave utilizan para comunicarse, sin que los demás de la sociedad puedan entender con claridad. El juicio continúa en el tribunal que deberá resolver la responsabilidad penal de los acusados por asesinato, extorsión y asociación ilícita, entre otros delitos. Diferentes son los temas que en el legislativo se desarrollaron esta semana, entre los que destacan la solicitud de bonos, liquidación presupuestaria, inversión y empleo. Comienza la agenda difícil en el Parlamento. La llegada de la solicitud de bonos del Tesoro por 4.000 millones de quetzales es el primero de los objetivos que debe materializar en el Pleno el oficialismo para tener liquidez presupuestaria. El 2 de septiembre se vence el plazo para que el Ministerio de Finanzas presente el anteproyecto de presupuesto 2015, una propuesta que el MinFin aún no ha explicado, sobre todo en el área de ingresos estatales. La ley de inversión y empleo aún no encuentra consensos en todas las bancadas. Las enmiendas no terminan de afinarse y se espera que llegue al Pleno solo hasta que tenga el respaldo de al menos las bancadas minoritarias y el oficialismo. El ritmo legislativo se incrementará en septiembre, hacia el final del semestre, cuando llegue el turno de aprobar presupuesto, elegir magistrados y definir puestos en junta directiva. Cada día aumenta el número de niños y jóvenes que se ven involucrados en las pandillas. De esto hablaremos luego del corte comercial.